Muy buenas tardes, mi nombre es Kelly Dávila. Les doy la bienvenida a esta sesión informativa del programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática en primaria. Vamos a comenzar con la presentación primero de Innova Teaching Schools. Nosotros somos una escuela de educación superior pedagógica licenciada por el Ministerio de Educación por 5 años. Además, formamos parte de la plataforma educativa del grupo Intercorp y tenemos como aliados a la red de colegios privados en Innova Schools, a la Universidad Lehigh y al Instituto o la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, ISTE. Y lo que busca Innova Teaching Schools, ITS, es inspirar y formar educadores que transformen vidas, porque creemos en el poder de la educación. En ITS tenemos distintos programas educativos. Por ejemplo, el de formación inicial docente, en el que se forman a los futuros docentes. Los de profesionalización docente, que están enfocados en aquellas personas que están ejerciendo la carrera docente, pero son de otras carreras y buscan profesionalizarse. También tenemos una línea de segunda especialidad, que es, por ejemplo, la que nos convoca ahora, que busca profundizar en áreas específicas. Y además la línea de formación continua, que son los programas o cursos que permiten que los docentes se fortalezcan, los docentes que están en ejercicio fortalezcan sus competencias. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar sobre la segunda especialidad en didáctica de la matemática en primaria. Déjenme contarles primero un poco la experiencia de aprendizaje en ITS, es decir, cuando ustedes participen en cualquiera de nuestros programas, cursos en la segunda especialidad, van a ser parte de esta experiencia, ¿no? Uno, que nosotros creemos que así como los estudiantes, cuando trabajamos con los estudiantes, partimos de sus saberes, en ITS también lo hacemos así, partimos de lo que ustedes traen, porque traen una vasta experiencia para poder trabajar en las sesiones, es decir, activamos sus saberes, sus creencias, sus emociones, ¿no? Con el propósito de colaborar, de traer esto a la clase, compartirlo con los demás compañeros, con los formadores y poder generar nuevas ideas, preguntas, iniciativas. Pero no nos quedamos allí, sino además esto se dialoga con las lecturas, las teorías, ¿no? Las distintas experiencias que se comparten en la sesión, con el propósito final de transformar las prácticas, ¿no? La práctica diaria, las disposiciones y las concepciones, ¿no? A veces venimos con ciertas creencias o concepciones que podemos ir transformando a lo largo de este proceso, ¿no? Con el fin de mejorar, ¿no? Nuestro desempeño en las aulas o en la educación, ¿no? Déjeme comenzar la presentación de esta segunda especialidad con estas frases. No sé si alguna vez las han escuchado. Por ejemplo, si sabes la matemática de primaria, entonces puedes enseñarla, ¿no? Por ejemplo, si yo sé, contar, si yo sé operar con los números naturales, entonces también puedo enseñar eso, ¿no? O enseñar matemáticas en primaria es fácil. Es decir, ¿no? Por a veces se cree que si enseño en secundaria eso sí es difícil, pero en primaria, como los contenidos son tan básicos, ¿no? Los temas son tan básicos, es sencillo trabajar eso en primaria. Estas dos frases reflejan un mito, ¿no? Existen muchos mitos en relación con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en primaria, ¿no? Se cree, por ejemplo, que si una persona sabe, por decir las fracciones o operar, esa persona está en la capacidad de enseñar, ¿no? O de generar espacios de aprendizaje sobre eso. Distintas investigaciones ya han cuestionado estas suposiciones, demostrando que existe una gran diferencia entre un conocimiento matemático que se espera, por ejemplo, de cualquier ciudadano que ha terminado la educación básica, ¿no? Que es totalmente distinto a aquel conocimiento que se espera de un docente, ¿no? Que es el conocimiento matemático para la enseñanza. Ese es un conocimiento que solo se espera de los que somos docentes.
Entonces, ¿qué entendemos por este conocimiento matemático para la enseñanza? Desde la propuesta de Boll y otros, que son, Boll es una, bueno, es una profesora, ha sido profesora de primaria por muchos años en Estados Unidos y ahora, bueno, ha trabajado en investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas en primaria por muchos años. Y además de otros colaboradores, proponen este marco teórico que es el conocimiento matemático para la enseñanza, ¿no? ¿Y qué consiste? Consiste en algunos pilares como estos, que para yo poder generar espacios de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas en primaria, necesito primero comprender el contenido matemático. Es decir, si yo no sé operar con las fracciones, por decir, o resolver un problema aditivo, entonces va a ser difícil para mí poder, ¿no? Generar, construir actividades, construir materiales para que los estudiantes aprendan o construyan esa noción, ¿no? Otro pilar importante es que como docentes sepamos seleccionar recursos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos más poderosos que permiten a los estudiantes comprender, construir ciertas nociones? Por ejemplo, ¿qué representaciones nos permiten, ¿no? Cuando pensamos en las fracciones, ¿no? En la idea de fracciones, conviene trabajar las fracciones con la clásica PISA, ¿no? El formato de PISA al inicio, o más bien conviene trabajarlo más bien con la medida, porque si yo mido, ¿no? Cuando uno mide algún objeto, muy pocas veces la medida es exacta. Normalmente es, por ejemplo, 8 centímetros y un pedacito más, ¿no? Ese pedacito más, ¿qué cosa es? Ese pedacito más nos da la idea de fracción, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones que más bien promueven esa entrada en vez de la clásica PISA, ¿no? Al inicio que se reparte una pizza entre una determinada cantidad de personas. Bueno, ese tipo de representaciones, de materiales, de entradas, son las que como docentes necesitamos conocer. Además, saber la progresión de los aprendizajes. Con esto me refiero a que sepamos cómo los estudiantes van progresando según su propio desarrollo humano y según también la complejidad de los temas, ellos van progresando en construir, por ejemplo, una determinada noción, ¿no? A veces se piensa que el pensamiento aditivo es lo mismo que el pensamiento multiplicativo. Por ejemplo, se cree que si un niño ya sabe sumar, entonces también sabe multiplicar, ¿no? Pero en realidad hay un proceso complejo, ¿no? A veces no se toma en cuenta y eso puede impactar en cómo diseñamos nuestras sesiones, nuestras actividades, ¿no? Sumar implica, el pensamiento aditivo implica una sola línea, un solo nivel, ¿no? Porque yo junto grupos y voy contando, por decir, 3 grupos de 4, ¿no? Pero no pienso en grupos, solamente pienso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y llego a 12. Pero en un pensamiento multiplicativo sí asumo que hay 3 grupos de 4 y por eso lo represento como 3 por 4. En el anterior era 4 más 4 más 4 más 4. No veo al 3 por ningún lado, porque no asumo, ¿no? El niño no está trabajando con la idea de grupos, ¿no? En cambio, en un pensamiento multiplicativo, el niño ya trabaja con la idea de grupos, que son 3 grupos de 4, ¿no? Entonces, esa progresión, es decir, que no pasa de un día para otro, el pensamiento aditivo se tiene que trabajar para luego dar el salto al pensamiento multiplicativo, son progresiones de aprendizaje que tenemos que conocerlas también como docentes para ser muy cuidadosos cuando diseñamos nuestras actividades. Otro pilar importante es que sepamos identificar los errores comunes de los estudiantes, ¿no? Hay una vasta literatura sobre cuáles son los errores más comunes y sobre todo en matemáticas. Por ejemplo, si un niño dice, bueno, un medio, y si compara un medio con un cuarto, a veces creen que un cuarto es mayor que un medio, ¿verdad? Y si le preguntamos por qué, dice, bueno, porque 4 es más grande que 2, es mayor que 2, ¿no? Y cuando uno identifica los errores, identifica un poco la razón, qué es lo que está detrás de ese error, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, cuando el niño dice, bueno, 4 es mayor que 2, por eso un cuarto es mayor que un medio, lo que está detrás es esta idea de sobregeneralizar las propiedades de los naturales, traer esa idea de los naturales, traerla a la idea de fracción, ¿no? Entonces, cuando yo sé qué está detrás de los errores, tengo mayores insumos para brindar retroalimentación al estudiante, que justamente es el quinto pilar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los ejemplos, los contraejemplos que permiten brindar retroalimentación
frente a las dificultades que tienen los estudiantes y que les permitan avanzar en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos son los grandes pilares y el marco teórico sobre el cual se ha construido este programa de segunda especialidad. Es decir, que ustedes manejen el contenido, manejen los recursos, sepan la progresión, conozcan los errores y conozcan también y analicen distintas estrategias para poder brindar retroalimentación. Finalmente, con el propósito de que esto ilumine, ¿no?, también la comprensión o el desempeño para que ustedes puedan favorecer el desarrollo de estas 4 grandes competencias que están en el currículo, ¿no?, vinculadas al área de matemática. Entonces, la idea es que este programa ha sido diseñado para favorecer la comprensión profunda del conocimiento matemático para la enseñanza y así contribuir al desarrollo de estas 4 competencias. Esta segunda especialidad, la malla curricular de esta segunda especialidad básicamente está dividida en 3 grandes ciclos, ¿sí? Y en cada ciclo se desarrollan 3 cursos. Como ustedes verán, los cursos que están de color verde, voy a comenzar por eso, son los cursos que abordan como grandes cimientos, ¿no? Grandes bases, por ejemplo, los fundamentos para la enseñanza y aprendizaje de matemática o cómo acompañar, ¿no?, si uno tiene que acompañar en el área de matemática. Y los de color rojo son los de didáctica específica, ¿no?, que se trabajan para, por ejemplo, vinculada a la competencia de resolver problemas de cantidad, está esta del pensamiento numérico, vinculada a la competencia de cambio, ¿no?, resolver problemas de cambio, forma, este curso que trabaja el desarrollo del pensamiento algebraico, vinculada a la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Está el curso de didáctica para el desarrollo del pensamiento estadístico y probabilístico, y vinculada a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, está el curso de didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico. Son cursos mucho más específicos, y además tenemos 3 grandes seminarios que se dan a lo largo del programa. El primero está vinculado a los recursos digitales para la enseñanza y los otros 2 están vinculados a la investigación. El horario de estos cursos, bueno, está aquí en pequeño, luego lo vamos a ampliar. Básicamente va a tener estos 3 ciclos, el ciclo 1 en verano, desde el 12 de enero, ¿no?, los días martes, miércoles y jueves, y por las tardes de 6:30 a 9:30, y los ciclos 2 y 3 se llevarán a cabo solamente los días sábados de 8:30 a 1:15 de la tarde. Estos seminarios se dan una vez por mes, es decir, no se dan todos los sábados o todos los martes, miércoles y jueves, sino que se da un sábado al mes, se va a dar. Para los casos de segundo y tercer ciclo se van a dar estos seminarios un sábado al mes de 3 a 6 de la tarde. Es decir, los días que tengan clases, por ejemplo, de 8:30 a 1:15 y tengan también el seminario, van a tener como un full day, ¿no?, de 8:30 a 6 de la tarde. Eso solamente pasa un sábado al mes. Déjenme ahora, voy a presentarles un poco los propósitos de cada uno de estos cursos que están en la malla de manera muy breve, usando un ejemplo puntual para que ustedes vean más o menos lo que se va a trabajar en cada uno de estos cursos. El primero es el de Fundamentos de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Este curso tiene como propósito que ustedes se aproximen, ¿no?, al enfoque por competencias y en preciso al enfoque de resolución de problemas que ilumina esta área. Y bueno, se trabaja a partir de los tipos de tareas de problemas que se deberían utilizar, en el sentido de qué caracteriza un problema complejo, una situación auténtica que permita al estudiante desarrollar las competencias, ¿no? Y voy a comenzar con este esquema de Conrad Wolfram. Él es el director de Wolfram Alpha, una de las más grandes compañías matemáticas en el mundo, y él describe el trabajo matemático como un proceso de 4 pasos, ¿no? Él, que es un matemático, dice, bueno, lo que yo hago es más o menos esto, ¿no? Por ejemplo, él se plantea situaciones problemáticas, se plantea una pregunta, ¿no?, un desafío, construye modelos
para resolver este desafío, realiza los cálculos necesarios, los procedimientos, etcétera. Luego verifica que es la respuesta, ¿no? que él ha encontrado a partir de esos modelos, si no tenga una vinculación o tenga sentido con lo que se propuso en la situación real, ¿no? Y continúa este ciclo de manera, bueno, eh, seguida, ¿no? De manera cíclica. Él dice que lamentablemente los docentes nos quedamos en el paso 3 cuando trabajamos en este esquema, ¿no? Es decir, pasamos mucho más tiempo realizando cálculos cuando en realidad los estudiantes deberían pasar mucho más tiempo o planteándose situaciones o construyendo los modelos, ¿no? Y los cálculos deberían ser dejados más bien como algo pequeño, que se puede utilizar con una calculadora, que se puede hacer con la computadora, etcétera, pero no debería ser el centro de nuestro trabajo, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿queremos estudiantes preparados solamente para seguir un procedimiento o para realizar un cálculo que lo puede hacer una calculadora ¿no? de 20 soles, por decir algo, ¿no? Y sin que los estudiantes cuestionen o interpreten, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene una formación centrada solamente en seguir las recetas cuando lo que queremos realmente es formar ciudadanos? Entonces, el enfoque de resolución de problemas, en realidad, en el área de matemática, lo que busca es que el estudiante se exponga a desafíos, a problemas, haciendo uso, ¿no? de sus distintas capacidades, competencias para poder resolverlos. Además, haciendo uso de sus conocimientos y uso de heurísticas, es decir, formas de aproximarse y resolver estos desafíos, estos problemas, ¿no? Y este desafío, este problema responda, ¿no? A una realidad compleja. Es decir, se quiere responder a situaciones auténticas, ¿no? No solamente los clásicos problemas del tipo de los libros de texto, ¿no? Que son a veces muy artificiales, sino que solamente pasan en la escuela, pero que luego los niños salen de la escuela y eso no encuentran ninguna conexión. La idea es que esos problemas respondan a una realidad compleja y por tanto, como es una realidad tan compleja, es necesario un enfoque interdisciplinario. Es decir, se busca que se establezcan conexiones con otras áreas, ¿no? No solamente una situación intramatemática, sino más bien que sea, ¿no? Interdisciplinaria. Y, por ejemplo, se puede conectar con las ciencias sociales, ¿no? Y cuando se conecta con las ciencias sociales, las matemáticas realmente implican leer el mundo, pero leer el mundo en el sentido de Freire, ¿no? De Paulo Freire, es decir, usar las matemáticas para comprender, por ejemplo, las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad, las desigualdades de recursos o la injusticia social, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes deberían, ¿no? estar preparados para cuestionar y analizar, por ejemplo, este gráfico que nos presenta la brecha que existe en los ingresos entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto es un resultado del INEI a marzo del 2020, ¿no? de este año, de que todavía existe, ¿no? una brecha de ingreso, ¿no? O sea, este es el total, este es el porcentaje de ingreso de la mujer respecto, ¿no? al ingreso de los hombres, ¿no? Y esta es la brecha, por decir, ¿no? Si un hombre está ganando, por decir, ¿no? Imaginemos que los 72,4, ¿no? Perdón, si el 100%, imaginemos que son 100 soles, ¿no? Un hombre de los 100 soles, ¿cuánto gana una mujer? Si un hombre gana 100 soles, una mujer todavía solamente gana 72,4, ¿no? Hay una brecha todavía de 27,6, ¿no? Que la mujer todavía no logra, ¿no? No logra esa igualdad. Entonces, este tipo de gráficos deberían ser, o de situaciones deberían ser analizadas, ¿no? Con los estudiantes, de modo que ellos se pongan también en una posición crítica frente a lo que está pasando en su realidad, ¿no? Y este tipo de cuestionamientos se abordan desde la perspectiva de matemática crítica, que es algo que también trabajaremos en este curso. Y cuando hablamos de situaciones auténticas, de problemas, ¿no? Hablamos de que estos problemas, por ejemplo, deben tener cualidades, criterios básicos, ¿no? Como por ejemplo que sea de alta demanda cognitiva, que tenga múltiples entradas y salidas, es decir, que no sea cerrado y que sea relevante. Estos, por ejemplo, son criterios que vamos a explorar en el curso con distintos ejemplos.
Y también nos interesa abordar en este curso algo que no, está asociado lamentablemente con las matemáticas, que es un poco a veces la forma en cómo los estudiantes aprenden y la forma en cómo se enseña genera experiencias traumáticas para muchos estudiantes, ¿no? Porque se cree que solamente algunos tienen el talento para las matemáticas y otros no lo tienen, porque parece que hay como un don para las matemáticas, y esta creencia está muy arraigada en la educación. Entonces, aquí lo que buscamos es un poco cuestionar, ¿no?, esta creencia, porque desde la neurociencia y desde las distintas investigaciones sobre ello ya ¿no?, se ha encontrado de que no existe un cerebro matemático, de que todos pueden aprender matemáticas, de que todos pueden comprender a profundidad, ¿no? Y que esto va más allá de que el primero que termina es el mejor, ¿no? Y que en esta propuesta los errores son valiosos. Y a esto lo conocemos como una mentalidad matemática de crecimiento. Con distintos ejemplos y estrategias vamos a profundizar sobre esto. Un siguiente curso es el de didáctica para el desarrollo del pensamiento numérico. Y en estos cursos de didáctica voy a volver ¿no?, a presentar estos 5 grandes pilares que les presenté al inicio del conocimiento matemático para la enseñanza. Y yo voy a hablarles en este caso del primero con un ejemplo, ¿no? En cada uno de los cursos de didáctica específica se van a abordar estos 5 pilares, porque lo que se busca es que ustedes tengan un manejo sólido, ¿no?, para realmente apoyar o acompañar a los estudiantes. En este caso solamente voy a presentar un ejemplo de lo que se vería en este curso, en este pilar, comprender el contenido matemático. No sé si algunos de ustedes, cuando ha trabajado, por ejemplo, los algoritmos con los estudiantes, ¿no?, las operaciones, a veces se enseña, ¿no?, con este procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los niños tienen que restar 68 menos 29, entonces se le dice, bueno, el 8 no se le puede quitar 9, ¿no?, porque no tiene. Entonces le dice, voy a ir al vecino, ¿no?, al vecino, por favor, que me preste, ¿no?, préstame aunque sea algo, ¿no?, préstame uno, ¿no? Y entonces ahora este de 6 se queda en 5 y este 1 ya tiene 8, ¿no? Pido prestado del vecino porque tiene más, ¿no? Y así ya resuelvo la operación. Cuando trabajamos con estas estrategias, ¿no?, esta idea del préstamo y del vecino, ¿a qué errores podríamos estar llegando? O sea, cuando nosotros trabajamos con esta forma, la idea del vecino sugiere que 6 y 8 son números independientes, es decir, que el 6, porque es un vecino, es otro número y el 8 es otro número, cuando en realidad 6 y 8 forman parte del mismo número. El vecino podrá ser el 70, el 75, ¿no? Pero en el 68 ambos son parte del mismo número. Entonces, esta idea del vecino puede tergiversar el sentido, en este caso, del número. Además, la idea de préstamo sugiere que el valor de un número cambia. Por ejemplo, si yo presto algo, me quedo con menos dinero si la otra persona tiene un poco más, ¿no?, la persona que ha recibido. Entonces, esa idea de préstamo sugiere que el número cambia y en realidad el 68 no cambia, se mantiene, ¿no? Con estos artificios hacemos o promovemos un uso rutinario del algoritmo sin ninguna flexibilidad y estamos trabajando sobre errores conceptuales. Por eso es que ustedes deben, como docentes, necesitamos tener solidez en el conocimiento matemático, ¿no?, del contenido, lo que vamos a trabajar. Porque en realidad lo que pasa aquí es que el 68 se reagrupa, es decir, se descompone en 5 decenas y 18 unidades. Esto es realmente lo que pasa y no esa idea de que se le pide al vecino y hay un préstamo, ¿no? Y con eso yo puedo resolver y decir, bueno, voy a trabajar con las unidades y luego con las decenas, ¿no? Así yo conservo el valor del número porque el número no cambia, solamente se ha reagrupado, ¿no? Y hago un uso flexible del número, porque estoy consciente de que los algoritmos tienen su base en el sistema de numeración decimal, es decir, en las unidades, las decenas y las descomposiciones, no son cosas aisladas, ¿no? Estos y otros ejemplos
y estrategias, además, ¿no? De cómo construir la noción del número, de cómo construir las nociones de fracción y cuáles son, y volviendo aquí, cuáles son los recursos más poderosos, las progresiones, los errores y cómo brindar retroalimentación en vinculación con la noción del número, fracción, decimal y sus operaciones. Un siguiente curso es el de didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico, ¿no? Y en este curso el propósito es que ustedes aseguren nuevamente el conocimiento disciplinar en relación con patrones, ecuaciones, variables y relaciones de proporcionalidad. Además también que exploren los fundamentos didácticos, ¿no? Que permiten trabajar, construir estas nociones. Veamos ahora un ejemplo en relación con la selección de recursos, ¿no? O el uso de representaciones. Por ejemplo, abordaremos distintas tareas que involucran el proceso de representar desde lo concreto, ¿no? Como vemos aquí, pasando por lo pictórico hasta lo simbólico y cómo acompañar este proceso. Además, también exploraremos cómo favorecer la conexión entre las representaciones, porque no solamente es importante que los niños usen distintas representaciones, sino que también conecten, ¿no? Cómo estas tienen ciertas relaciones, semejanzas o diferencias. Y voy a colocar un ejemplo. Si ustedes ven esta secuencia, esta es una secuencia clásica que uno diría, bueno, ¿no? Hay un patrón incluido en esta secuencia, una figura del 1, la figura 4 es la que me dan, hay un continuo, continúa seguramente esta secuencia. Y yo sé que aquí, bueno, si cuento los cuadraditos, aquí hay 7, aquí hay 9, 11 y 13, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se usan los colores, se pueden diferenciar los valores y puedo promover la identificación de relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí me doy cuenta que hay una cruz, una forma de cruz, que es un valor que se mantiene constante, 4, ¿no? Como ustedes verán en todas las figuras. Y hay aquí de color rojo cierta cantidad de cuadraditos que va variando. Por ejemplo, aquí solo hay uno aquí y uno aquí hay 2. En cambio, aquí ya hay 4, aquí hay 6, aquí hay 8, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puedo relacionar si quiero representar esta misma idea en una recta numérica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir con la figura 2, voy a elegir la figura 2 y voy a decir, bueno, la figura 2 tiene 4 como un valor fijo y además tiene un valor algo que varía, que en este caso es 2 y luego otros 2. Estos 2 de aquí están aquí y estos 2 de aquí están los de aquí. En total tengo 9. Y puedo hacer lo mismo con la figura 4, por decir, bueno, la figura 4 se mantienen, estos 4 es un valor fijo y hay un valor que varía, ¿no? Y esto me da 13. Pero además puedo incluir una nueva representación, ¿no? Puedo decir, bueno, ¿qué tal si quiero utilizar un gráfico, ¿no? De ejes X y Y, ¿no? Y puedo representar esta relación. Puedo decir, bueno, ¿no? Aquí hay un primer valor, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la figura 1, bueno, la figura 0 sería algo que solamente, ¿no? Que tiene estos 5 cuadraditos, la figura 1 sería ya algo que tiene 7, ¿no? Y este es el valor fijo, está de color verde, la figura 2 tiene 9, la figura 3 tiene 11, hasta la figura 4 que tiene 13, ¿no? Entonces, y eso me puede llevar a establecer ya una representación simbólica, ¿no? Que es el valor que se mantiene constante, que es 5, sumado a 2 veces algo que va variando. Entonces, esto, por ejemplo, el usar colores nos puede permitir visualizar o visibilizar las conexiones que hay entre las representaciones. Un tercer curso, bueno, un cuarto curso ya es el del desarrollo del pensamiento estadístico y probabilístico. Este curso tiene como propósito asegurar el que ustedes desarrollen habilidades, primero para interpretar críticamente información estadística y probabilística, ¿no? Y además exploren los fundamentos didácticos implicados en la construcción, por ejemplo, de las variables, de las nociones estadísticas, de los gráficos, de las medidas de tendencia central, ¿no? En la construcción de nociones probabilísticas. Y además, bueno, se busca hacer énfasis en que ustedes puedan diseñar, ¿no?
construir situaciones auténticas, porque aquí la estadística nos da hay una riqueza en el medio, es decir, tantos los periódicos, ¿no? El Internet, y distintas situaciones pueden ser representadas con gráficos estadísticos o nociones probabilísticas. Entonces ahí hay una oportunidad para vincular la realidad con las matemáticas, ¿no? En este caso vamos a conocer la progresión de aprendizajes vinculados a este curso con un ejemplo. Y vamos a, por ejemplo, podemos presentarle a los estudiantes un gráfico como este, ¿no? En el que ustedes ven claramente que hay los resultados de dos candidatos, ¿no? Y en este caso se expresa en porcentajes, y ustedes verán que aquí dice 50,66% y este 49,07%, pero vean cómo se ha un poco se han presentado los resultados, ¿no? Cuando en realidad aquí la diferencia es menor del 2%, pero se han tratado de presentar estos resultados de una determinada forma, quizá con una determinada intención, ¿no? Esto es un recurso real, está sacado, ¿no?, de los resultados de la elección presidencial de 2013. Pero yo puedo acompañar a mis estudiantes en el proceso de interpretación de este gráfico yendo con ciertos niveles, es decir, no voy a comenzar con un nivel de repente muy difícil, podríamos decir, sino comenzar desde que el estudiante primero identifique, ¿no?, los datos para llegar luego a valorarlos. Por ejemplo, si yo le pido que lea los datos, hace una lectura literal y le puedo preguntar algo como ¿qué porcentaje obtuvo Maduro en la votación? ¿Qué porcentaje obtuvo Capriles en la votación? ¿No? Algo bastante directo, ¿no?, porque identifica información directa. Luego más bien puedo ir a que lean dentro de los datos, es decir, que interpreten esta información, y puedo preguntarle algo como ¿quién obtuvo un mayor porcentaje? ¿No? ¿Y cuál es la diferencia entre estos porcentajes? Pero no me quedo allí, sino que sí sé que hay un nivel más y digo, y pido, por ejemplo, que respondan con estos resultados se obtiene el 100%, ¿qué representa el porcentaje faltante? ¿No? Hay un porcentaje faltante, ¿dónde está eso? Es decir, van a leer un poco más allá, hacen inferencias. Y finalmente leen detrás de los datos, es decir, valoran los datos y les puedo preguntar, ¿las barras reflejan el porcentaje realmente de los votos alcanzados por cada candidato? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de mostrar la barra del candidato Capriles de esta forma, ¿no?, en comparación con la barra del candidato Maduro de esta otra, ¿no? Cuando en realidad la diferencia es de menos del 2%. Entonces, allí los estudiantes asumen una postura crítica, ¿no? Van y valoran la información, leen detrás de los datos, no solamente la identifican, sino la cuestionan, incluso dicen, bueno, ¿y quién ha presentado estos datos? ¿Por qué? ¿No? Este tipo de postura y de reflexión, ¿no?, es lo que buscamos realmente que desarrollen los estudiantes. Un siguiente curso es el de didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico, y esto lo vamos a ver con estos dos pilares. Vamos a hacer un ejemplo de los errores comunes de los estudiantes y cómo brindar retroalimentación. En este curso, bueno, ustedes además van a profundizar nuevamente en el conocimiento disciplinar, ¿no?, en relación con las nociones de figuras geométricas, las transformaciones, la orientación espacial, así como las estrategias más poderosas para que ustedes desarrollen en los estudiantes las capacidades de visualizar, de clasificar, ¿no?, de comprender las propiedades. Y asimismo, cómo ubicarse y desplazarse en el espacio. Siempre a la luz de estos 5 grandes pilares, ¿no? Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿cuáles son los errores comunes de los estudiantes durante el aprendizaje de formas bidimensionales y tridimensionales, ¿no? Muchos estudiantes, si yo les presento presento este primer gráfico, saben identificar que estos son lados, que los lados opuestos son paralelos, ¿no? Que este y aquí son paralelos, que este y este son paralelos, ¿no? Pero cuando se rota la figura, a veces creen que estos lados ya no son paralelos como este, ¿no? Dice, bueno, quizás no son, porque están acostumbrados a recibir, ¿no? Han sido expuestos solamente figuras como estas, ¿no? Entonces son figuras prototípicas
que no permiten realmente hacer una generalización de las propiedades de las figuras, ¿no? Y por eso, y esto los lleva a dificultades, ¿no? O, por ejemplo, aquí, ¿no? Si les doy solamente ese tipo de forma de triángulos, ¿no? Digo, estos son triángulos, entonces, si los estudiantes ven formas como estas, pueden decir, bueno, estos no son triángulos, ¿no? Porque miren que aquí todos los triángulos, ¿no? Están apoyados en una base, ¿no? Horizontal, ¿no? Ninguno en el vértice, pero ¿qué pasa aquí, no? Cuando este triángulo es apoyado en un vértice, los niños podrían pensar, bueno, este no es un triángulo porque no está apoyado en esta, ¿no? Como en la base, no tiene esta forma. Y entonces, y eso puede limitar la comprensión cuando los estudiantes solamente son expuestos a figuras prototípicas. De ahí la importancia ¿no? de mostrarles y de trabajar con distintas representaciones de triángulos que conserven la propiedad, pero que, por ejemplo, estén ubicados, estén rotados, ¿no? Estén con el vértice, ¿no? Por ejemplo, como si fuera una base, ¿no? De un lado para el otro, para que ellos realmente abstraigan las propiedades de los triángulos. Y en relación con la construcción de cuerpos tridimensionales, por ejemplo, cuando los estudiantes construyen estructuras como estas, a veces es muy difícil ver las caras, ¿no? O sea, queda muy claro cuáles son ¿no? los vértices, pero es muy difícil identificar cuáles son las caras porque como son figuras huecas, eso no es un instrumento, no es un material que ayude como para este propósito, ¿no? Por eso conviene comenzar con figuras o cuerpos, perdón, cuerpos opacos, ¿no? Es decir, que estos se pueden ver claramente cuáles son las caras y luego ya utilizar este tipo de materiales, ¿no? De representaciones, porque si no, esto los lleva a ciertos errores. Y cuando tienen que representar una figura tridimensional en una representación bidimensional, existen también muchas dificultades. Por ejemplo, pueden identificar solamente la forma, ¿no? Que está compuesta esta figura, pero no saben cómo disponerlas en el plano, de tal manera que sí permita construir este cuerpo, ¿no? Entonces, al yo identificar este error, esta dificultad, puedo generar o puedo crear estrategias que brinden retroalimentación pertinente a los estudiantes. Un siguiente curso es el de, bueno, estos son los seminarios, el seminario de recursos digitales, que se va a dar de marzo a abril, y en este seminario busca trabajar con ustedes, que ustedes manejen a nivel usuario distintas herramientas digitales para que potencie su impacto pedagógico, ¿no? Se explorarán herramientas en línea para trabajar con los estudiantes, por ejemplo, estructuras, por ejemplo, operaciones con números naturales, o trabajar, por ejemplo, estructuras aditivas y representarlas con las regletas de Cosinier, ¿no? Además, se explorará, por ejemplo, la plataforma GeoGebra, que es un recurso muy, muy interesante, interactivo, es un software libre, ¿no? Que permite que los estudiantes puedan aprender, por ejemplo, la construcción de pictogramas, construir figuras tridimensionales, analizar relaciones de simetría, entre muchas otras opciones que nos ofrece GeoGebra, ¿no? Adicionalmente, se revisarán los recursos digitales generales para la enseñanza, ¿no? Y se explorarán todas las bondades que nos brinda el Google Suite for Education, que permite también, por ejemplo, trabajar espacios de comunicación, de colaboración en estos entornos virtuales en los que estamos actualmente. Los dos siguientes seminarios son los vinculados a la investigación, y estos seminarios buscan que ustedes desarrollen la competencia de proponer y realizar una investigación en didáctica de la matemática que aporte conocimiento a la comunidad profesional, ¿no? Y la investigación normalmente ha pasado por una serie de tendencias, ¿no? Y ha sido vista históricamente vinculada con que otras áreas investiguen lo que está pasando en educación, ¿no? Se comenzó con la investigación en estudiantes, y eran más o menos los médicos los que hacían las investigaciones, luego la investigación en docentes, ¿no? Y se investigaban las prácticas, lo que hacían los docentes, las acciones, ¿no? Pero era también
otros profesionales eran los que investigaban lo que estaban haciendo los docentes, ¿no? Psicólogos, por ejemplo, y la investigación con los docentes ya más o menos a finales de los 80, inicios del 90, y ese trabajo que los docentes participaban, eran parte, ¿no? de esta investigación, pero ya la nueva tendencia nos dice que es importantísimo rescatar lo que pasa en las aulas, ¿no? Y esto implica que la investigación sea hecha por los docentes, ¿no? Que la indagación docente nos permita conocer cuáles son las realidades, necesidades, ¿no? Y cosas que sí funcionan, ¿no? en el campo de la educación, ¿no? Que podemos apoyarnos de otros profesionales, pero nosotros también como docentes hacemos investigación, ¿no? Entonces, y es algo que ha sido olvidado por muchos años ¿no? por la academia, pero que ahora con narraciones pedagógicas, con, por ejemplo, propuestas de investigación-acción, estudios de clase, se puede trabajar eso. Y esas son metodologías que vamos a explorar en los cursos de seminarios de investigación. Además, trabajaremos acompañamiento pedagógico, y este curso lo que busca es que ustedes puedan construir, ¿no? O desarrollar sus capacidades para ejercer liderazgo pedagógico y acompañar a otros docentes del área, ¿no? Y se trabajarán en 3 grandes enfoques, como el desempeño docente y el acompañamiento pedagógico, cuáles son las estrategias de evaluación formativa y cuáles son las estrategias para realmente acompañar a los docentes. Bien, estos son todos los cursos, los 9 cursos que vamos a trabajar en esta segunda especialidad, y ahora voy a presentarles a los formadores, ¿no? del programa. Estos cursos están a cargo de formadores de gran experiencia en el campo de la educación matemática en primaria, ¿no? Tenemos a Olimpia Castro, que es la actual coordinadora de matemática de la Unidad de Medición de Calidad, la UMC, y ha sido, bueno, expresidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. También nos acompañará Miriam Arias, quien es actual coordinadora de matemáticas de Innova Schools y ex coordinadora del equipo de instrumentos de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, es decir, la dirección que se encargaba de elaborar las pruebas, ¿no? Para medir, ¿no? Para conocer el conocimiento de los docentes, tanto a nivel disciplinar como didáctico. Y bueno, también estoy yo, que voy a acompañar en algunos cursos. Soy la coordinadora del programa de Innova Teaching Schools, y también trabajé como líder del equipo de instrumentos en el área de matemáticas en la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio. Muy bien. Bueno, al terminar ustedes este programa, ¿no? Esta segunda especialidad, tendrán acceso al título de segunda especialidad profesional. Y aquí, Diana, no sé si podrías de repente precisar algo sobre esta Claro, atención. gracias Kelly, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como comenta Kelly, para obtener el grado el título de segunda especialidad profesional en didáctica de la matemática para primaria, los requisitos son, bueno, haber obtenido la licenciatura u otro título profesional equivalente a FIN, que es un requisito para entrar al programa, es decir, solamente aquellos que son licenciados en educación por una universidad o titulados por un ISP o un IES pueden participar en la segunda especialidad. Luego, aprobar la malla, que son todos los cursos que nos ha comentado Kelly, y finalmente presentar un trabajo académico, que es un paper, digamos, de investigación y que sea material publicable. Entonces, esos serían los requisitos para obtener el título de segunda especialidad. Bueno, aquí están los requisitos, como les mencioné, también recordarles los horarios, ¿no? Tenemos el horario de verano, que es intensivo, ¿no? Martes, miércoles y jueves, 6:30, 9:30, y ciclo 2 y 3 los sábados, seminarios de investigación también un sábado al mes. Y además es importante mencionar que es necesaria la dedicación, separar un tiempo para dedicar a las actividades
del curso es en promedio semanal 12 horas, ya que son parte de, digamos, de la estructura curricular que nosotros tenemos, ¿no? Es teoría aplicada a la práctica. Entonces es por eso que se necesita disponer de este tiempo para lograr finalmente el título, ¿no? Y lograr el objetivo de aprendizaje. Bien, además, bueno, en este programa tenemos estos dos, además del programa de segunda especialidad, tenemos esos dos programas que también se van a dar en el verano, que ustedes los pueden llevar de cara a la segunda especialidad o también los pueden llevar como programas, bueno, solamente ¿no? que permitan su formación o su formación continua, ¿no? Y este es el programa de fundamentos curriculares para la enseñanza de las matemáticas. Y como les comenté al inicio, uno de los cursos, este programa viene o busca en realidad que ustedes profundicen en el desarrollo de la competencia matemática, es decir, abordemos qué significa la competencia matemática, cuáles son las estrategias para trabajar cuáles son las estrategias para favorecer el desarrollo de la competencia, ¿no? Profundizar en el significado del enfoque de resolución de problemas, la demanda cognitiva de las tareas matemáticas. Por ejemplo, todas las tareas tienen el mismo nivel de esfuerzo cognitivo. Cuando seleccionamos las tareas a veces nos dejamos quizá un poco, bueno, podemos decir como como distraer por ciertos elementos de repente que tienen una imagen o que tiene colores, ¿no? Pero tenemos que atender a lo principal, que es qué tanto exige a nivel cognitivo la tarea, más allá, ¿no? De repente si tiene color o no, por decir algo. Y también trabajaremos la perspectiva de matemática crítica, esta matemática que busca que los estudiantes realmente lean el mundo para poder transformarlo, ¿no? Y que realmente cuestionen situaciones por ejemplo, relaciones de poder, situaciones de injusticia, ¿no? Y aquí vamos a trabajar con una diversidad de ejemplos. Y en el módulo 2 trabajaremos la mentalidad matemática de crecimiento, ¿no? Es decir, ¿qué significa mentalidad matemática de crecimiento que va mucho más allá de que solamente el niño se esfuerce, sino que hay otros elementos que considerar, como por ejemplo el tipo de acompañamiento que doy, cuáles son las estrategias pedagógicas más poderosas, y esto se vincula finalmente con la evaluación formativa y la retroalimentación, porque si mi retroalimentación es muy superficial, ¿no? No cultivo estos ambientes de mentalidad matemática de crecimiento, ¿no? Y sobre este programa, aquí tenemos información que comenzará el 13 de enero del próximo año. Si no me equivoco, son 12 sesiones, ¿sí? 12 semanas, son 12 sesiones los miércoles de 6:30 a 9:30, ¿no? Con una duración de 120 horas. Y bueno, aquí, bueno, ya está, ustedes pueden ver la inversión, y no sé, Diana, si tú quisieras agregar algo sobre esta información. Sí, bueno, como comenta Kelly, este programa tiene también es modular, digamos, pueden llevarlo, digamos, de manera puntual este programa y junto con el siguiente, ¿no? Que vamos a presentar, y luego poder incorporarse al segundo ciclo de la segunda especialidad. La inversión regular es de 1.090 soles, es un programa de 120 horas, pero tenemos un precio especial hasta el día de mañana de 870 soles. Entonces pueden comunicarse al número que está en pantalla para indicarles que han participado en la charla y poder darles este beneficio. Uh-huh. Gracias. Okay. Uh-huh. Otro de estos cursos modulares, como comenta Diana, es el de desarrollo del pensamiento numérico y la competencia resuelve problemas de cantidad. Este programa de especialización se está dividido en dos grandes módulos, uno vinculado a la construcción de la noción de número, los significados de las operaciones,
Y aquí, bueno, ustedes van a trabajar qué se entiende o qué implica la competencia de resolver problemas de cantidad, ¿no? También cómo desarrollar las habilidades prenuméricas, cuáles son las estrategias, la línea de progresión para construir la noción de número, ¿no? Y también el sistema de numeración decimal. Se profundizará en las estructuras aditivas y multiplicativas, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, van más allá de, no se llaman problemas de adición y sustracción, sino son estructuras, ¿no? Que tienen un componente semántico y que realmente permiten que los estudiantes se expongan a una diversidad, ¿no? Donde la incógnita se va moviendo de forma distinta y eso complejiza estas estructuras, ¿no? Y es importante que los estudiantes estén expuestos a esta variedad de problemas. Y además se trabajarán las estrategias de cálculo y la construcción de los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos se entiende que son resultados, ¿no? Y no son una imposición, ¿no? No se imponen los algoritmos, los niños tienen una diversidad, ¿no? De soluciones y ustedes que están en aula lo podrían corroborar, ¿no? Ellos presentan sus estrategias inventadas, con validez, con lógica, ¿no? Y eso hay que rescatar más bien, porque los algoritmos son los finales, son los estándares, los algoritmos estándares deben ser trabajados hacia el final, porque lo que nos importa más bien es aprovechar las formas de pensar de ellos, ¿no? En vez de imponer un algoritmo. Y en el módulo 2 trabajarán la construcción de los significados de fracciones y decimales y sus operaciones. Será ¿no? una mirada específica en cómo construir la noción de fracción, ¿no? Cuáles son las estrategias de cálculo cuando se operan con fracciones. Por ejemplo, si tengo que operar, por decir, un entero, un medio, entre un cuarto, ¿qué realmente significa eso? ¿Cómo lo podemos poner en una situación, ¿no? En una situación real, ¿no? Más allá solamente de resolver la operación, sino también usarla con situaciones auténticas. Construir también la noción del número decimal y asociada también a las estrategias de cálculos con sus operaciones y aprender, conocer sobre cuáles son las estrategias que nos permiten favorecer las relaciones entre las fracciones, los decimales y los porcentajes, ¿no? Porque los tres tienen bases comunes, ¿no? Representan parte de un total, ¿no? Y entonces sí es importantísimo que los estudiantes puedan también trabajar distintas actividades en las que se favorezcan estas relaciones. Este curso va a estar a cargo de Olimpia Castro, que ya la presenté hace un momento, es formadora del programa de segunda especialidad y va a ser también la formadora de este programa del específico, ¿no? Y bueno, ella tiene una amplia experiencia en la didáctica de la matemática. Y además, como les comenté, es coordinadora actualmente de la unidad de medición de calidad, la coordinadora del área de matemática y ha sido presidenta de SOPEMAT. Aquí también está la información sobre este programa. Diana, no sé si podrías comentarnos un poco. Sí, es un programa de especialización, al igual que el anterior presentado. Este también tiene un beneficio especial de hasta mañana de 870 soles, mientras que es un 20% de descuento. Podemos, a los que estén interesados, también hacerles llegar el brochure para que puedan revisarlo y luego solucionar cualquier duda adicional. Aquí, bueno, para recordar, mencionarles que las clases son los días martes y jueves de 6:30 a 9:30, ¿no? En las fechas que ustedes pueden ver, comienzan las clases el 12 de enero. Y bueno, duran 10 semanas este programa. ¿Muy bien? Buenas noches. Yo quería hacer un resumen chiquitito porque estoy viendo un poco las dudas en el chat. Mi nombre es Juliana y también formo parte del equipo de Innova Teaching School. Y lo que quería un poco aclarar, porque como empecé a contestar preguntas, me han empezado a llegar preguntas al privado. Quería aclarar que acá hay la opción de llevar el programa largo, digamos, de segunda especialidad completo, ¿no? En cuyo caso se requiere tener un primer título en educación,
Si alguien nos ha escrito por el interno diciéndonos que está interesado y que está gestionando su título en la SUNEDU, entonces vamos a ver ese caso en particular, ¿no? Pero en general el requisito es tener ese primer título para llevar el programa largo que conduce a un segundo título a nombre de la nación. Además, para los que tienen un título de educación y quieren hacer esta formación más extensa. Pero hay esta otra opción de las personas que están interesadas en llevarlo, que no necesariamente son profesores de formación inicial, es decir, no tienen un primer título, pero tienen interés en el tema. Los dos cursos iniciales que se están dando en verano, se pueden llevar como programas de especialización independientes. Se pueden llevar los dos juntos o se puede llevar uno de ellos, que es el de Fundamentos Curriculares para la Enseñanza de la Matemática y el de Desarrollo del Pensamiento Numérico. Esos son dos cursos que forman parte de la malla del curso más grande, pero que también hay unos cupos disponibles para personas que no estén llevando el curso completo. Y cabe señalar también que el curso de Fundamentos es un curso que es de utilidad no solo para profesores de primaria, sino para profesores también de secundaria. O sea, como trae los fundamentos del enfoque, es un curso de mayor amplitud, ¿no? Eso quería un poco aclarar, porque están llegando dudas. Entonces, en resumen, en el verano empieza el programa extenso y los dos cursos con los que iniciamos el programa también tienen unos cupos disponibles para personas que no quieran llevar todo el programa o no puedan porque no tienen el título, pero que estén interesados en abordar estos temas y pueden meterse en uno o dos de esos programas si lo desean. Muchas gracias. Gracias, Yu. Bueno, entonces quiero comentarles por qué elegir Innova Teaching School. Lo primero, y es lo que comentaba Juliana, es porque nosotros somos una escuela licenciada por el Minedu y los grados que otorgamos son a nombre de la Nación y son también registrados en el Minedu. Por favor, si podemos avanzar. Entonces, el grado que ustedes obtendrán luego de llevar toda la malla y cumplir con todos los requisitos es el título de segunda especialidad en didáctica de la matemática en primaria. Aquí les recordamos que es necesario para participar como prerequisito que tengan una licenciatura en educación, ya sea otorgada por una universidad o por un instituto superior pedagógico. También es importante mencionar que los horarios han sido diseñados para que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Además, cumplirán su objetivo en solo 12 meses, lo que es una ventaja, aprovechando además la virtualidad que nos permite también optimizar nuestros tiempos, ¿no? El programa está iniciando el día 12 de enero, entonces hasta que se levante la emergencia sanitaria, las clases se van a dar, están previstas para ser de manera presencial, pero se van a dar de manera virtual, optimizando los tiempos de todos, ¿no? Es una oportunidad. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes definitivamente es sobre la inversión. La inversión regular es de 7.000 soles y está financiado sin intereses en 12 cuotas de 587 soles. Pero tenemos para hoy un descuento especial de 12 cuotas de 496 soles, haciendo un total de 5.950 soles en total el programa. Este es un descuento del 15%, que en realidad, como ven, incluso supera al descuento por pago al contado en este caso. Nos quedan pocas vacantes, ya solamente nos quedan 10 cupos y les recomiendo que puedan iniciar su proceso porque estamos a menos de un mes del inicio del programa. Entonces, les recomendaría que inicien su proceso y se pongan en contacto con nosotros para poder orientarlos. También es importante mencionar que hay descuentos corporativos por grupos a partir de 5 personas de una misma institución. Entonces, si de repente alguien más en la institución educativa donde están trabajando
puede estar interesado, podemos conversar de esto también. Y nada, ahora llegamos al momento para resolver las preguntas. Les dejo en pantalla la información de Oliver Osuna, que es nuestro asesor de capacitación, y quien nos estará, su correo también, quien nos estará enviando en su incorporación. A ver, vamos a ver las preguntas. La forma de pago, nos consultan cuál es la forma de pago. La forma de pago es mensual, con el descuento también. No hay matrícula, son 12 cuotas de 400. No sé si también se ha explicado lo de la parte asincrónica, que es bien importante, ¿no? Porque, Kelly, no sé si puedes un poco contar cuál es la dedicación que se requiere para el programa, aproximadamente. Sí, el tiempo de dedicación, como ustedes verán en el programa, voy a regresar a esta. Por ejemplo, en el primer ciclo que tenemos estos 3 cursos, es un ciclo de verano. En principio tenemos clases sincrónicas de los días martes, miércoles y jueves, de 6:30 a 9:30, desde el 12 de enero hasta el 1 de abril. Y tenemos un espacio sincrónico, trabajamos vía Zoom, ¿no? Llevamos a cabo las sesiones, y además hay un trabajo asincrónico en el que ustedes tienen que, por ejemplo, responder o leer, ¿no?, una lectura o responder algún foro vinculando con su propia práctica, ¿no?, docente, práctica profesional. Y ese tiempo que ustedes invierten, ¿no?, es más o menos de unas 8 horas semanales. Entonces, eso es todo lo que nos consumiría, ¿no? Además de las 3, el ciclo de verano va a ser un poco, ¿no?, un poco intensivo, por decir, ¿no?, porque son 3 días a la semana de 6:30 a 9:30, desde el 12 hasta el 1 de abril, y se acompañan con estas otras 8 horas de trabajo asincrónico, ¿no? Que lo pueden hacer en los momentos que dispongan, pero exacto. sí es bien importante que sepan que ese trabajo asincrónico es necesario de hacer, o sea, no se puede dejar de hacer, no es suficiente con solo asistir a las clases, sino que el diseño para realmente lograr los propósitos de aprendizaje en los participantes y que la formación sea lo profunda que queremos que sea esta experiencia, requiere que haya un compromiso de la persona que se inscribe con estos tiempos de trabajo que son fuera del tiempo de clases, ¿no? Ciertamente, porque además eso enriquece, ¿no? Ese trabajo, te dejamos tareas, ¿no?, semanales, que son tareas que creemos que pueden resolverla en el tiempo que hemos destinado, ¿no?, y que enriquecen realmente el conocimiento, la profundización en lo que estamos aprendiendo, y todo de cara a los productos, a los productos certificadores, ¿no? Porque hay ciertos productos que permiten certificar el curso, es decir, darlo por aprobado o desaprobado, ¿no? Y todas estas tareas que se van dejando de manera sincrónica, no son descuidadamente diseñadas, sino que todas están mirando un poco a estos grandes productos para que tengan ustedes ya insumos y puedan haber, ¿no?, leído, trabajado, y que no sea un producto certificador que tengan que comenzar a hacerlo sin ningún otro recurso. Después hay otras inquietudes relacionadas al tema de la virtualidad, porque tenemos personas interesadas en provincias. Por ejemplo, nos ha escrito Norvin, que está actualmente en la región San Martín, y realmente esta es una oportunidad que probablemente no se va a repetir, de hacer casi la integralidad de la formación de manera virtual. Decimos casi porque no sabemos hasta cuándo va a, hasta cuándo va a permanecer el estado de emergencia sanitaria, que establece que los programas deben ser
no presenciales, ¿no? Pero suponiendo que eso se amplíe hasta la mitad del próximo año, como es previsible, en ese caso, la totalidad del programa se podría llevar de forma virtual. En caso de que la presencialidad sea exigida o obligatoria antes, lo que nosotros estamos pensando hacer es 2 talleres presenciales en Lima, uno a mitad de año, en las vacaciones de mitad de año, y otro en enero del próximo del año 2022, a fin de poder cumplir el requisito de presencialidad. Porque de acuerdo a ley se establece que estos programas en condiciones normales deberían tener la mitad de los créditos presenciales. Pero como estamos en emergencia, eso está permitiendo que todos los créditos, o la mayoría, o sea, todo se esté dando de forma virtual. Y de esa forma es una oportunidad para las personas que están fuera de Lima, en provincias, pero en caso de que la emergencia se levante, digamos, en marzo o en abril, cosa que dudamos, pero si llegase a suceder, lo que tenemos previsto hacer son unos talleres presenciales en las épocas de vacaciones para permitir que las personas que estén en provincias puedan venir de un fin de semana cada uno para poder cubrir la parte presencial con ellos. Porque todo lo que vamos a hacer en el verano y lo que lleguemos a hacer mientras dure la emergencia se va a considerar como presencial. Entonces, es una buena oportunidad para las personas que están en provincias de llevar una formación de primer nivel, totalmente virtual, ¿no? E incluso para las personas también que están en Lima y que no quieren desplazarse en el tráfico de Lima, también es una buena oportunidad, que no sabemos si se va a poder repetir, porque realmente ahorita es un estado de excepción dada la emergencia sanitaria. Eso también comentarles. Gracias, Liliana. Nos consultan sobre el proceso de inscripción. Para iniciar su proceso de inscripción, lo que necesitamos es que nos envíen el título, una foto del título en educación, ¿no? Ya sea emitido por un ISP o por la universidad, y luego también deben acreditar que haber trabajado mínimo un año en aula. Sí, el descuento está vigente esta mañana. Pueden ponerse en contacto con Oliver para iniciarlo. También nos consultan dónde está nuestra sede. Nuestra sede está ubicada en la cuadra 9 de la avenida Arequipa. Estamos a una cuadra del Parque Mágico de las Aguas, en una zona muy céntrica, muy cerca de la estación del Metropolitano y también del Corredor Azul. En realidad es una zona muy accesible que facilita el acceso, ¿no? El poder llegar con facilidad. Solo precisar que la sede la vamos a emplear solo si es que es necesario hacer los talleres, los talleres presenciales en caso de que la emergencia sanitaria termine antes de concluir el primer semestre académico del próximo año. Cosa que dudamos, pero si es necesario, ahí serían los talleres. No sé si podemos poner la primera lámina donde sale la foto del local. Es un local súper bonito, que está bien céntrico, queda muy cerca del Parque de las Aguas en la avenida Arequipa. Ahí está la foto de nuestro local. Pero como les comento, probablemente no vayan a haber clases ahí, porque hasta ahora, tal como se ve la evolución de la pandemia, parece que no regresaremos a la presencialidad durante la primera mitad del año 2021, en cuyo caso todo sería virtual. Si es que esto cambia, ahí serían los los 2 talleres que estamos proponiendo para cumplir con el requisito de presencialidad. Nos consultan, por favor, si podríamos volver al slide de la inversión. Muchas gracias. Jessica, aquí está la inversión. Y como pueden ver, la inversión regular es 7.000 soles, con el descuento para los que han participado hoy en la sesión informativa es de 5.950, que en realidad es un beneficio importante.
Al final van a ser cuotas de 12 cuotas de 496 soles. Y bueno, en medio de pago pueden pagarlo con tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, en nuestras cuentas de Interbank, en nuestra cuenta BCP, por pago link también tenemos diferentes métodos para facilitar el pago. Y Diana, no sé si puedes recordar también para las personas que de repente estén interesadas solo en los cursos, porque habían algunas personas que no tenían título en educación, pero me escribieron en el interno que estaban interesadas en los cursos de verano. Claro, tenemos un beneficio del 20% de descuento, es decir, el precio especial es de 870 soles, cuando la inversión regular es de 1090 soles. Entonces, es también un beneficio atractivo, interesante, y que también está vigente hasta mañana. Y como comenta Juliana, no es requisito tener título en educación, ¿no? Es de libre acceso. Ahí Para hay, por todos ejemplo, hay personas que están ejerciendo la docencia, que son, una persona que está escribiendo que era economista, ¿no? Personas que están ejerciendo la docencia y que quieren más bien tener estas herramientas más de la didáctica, ¿no? Y de la pedagogía, y de los fundamentos curriculares, pueden tomar estos 2 cursos de verano, y como estos cursos igual nosotros los estamos registrando con los créditos y todo lo que corresponde, si en el futuro esas personas se titulan y deciden llevar el programa completo, se les convalidará. Listo, creo que hemos resuelto todas las dudas y les agradecemos mucho habernos acompañado en la sesión informativa del día de hoy. Gracias Kelly, gracias Juliana, y quedamos atentos a cualquier consulta adicional por los medios que ya les hemos comentado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias.